Imagina llegar a la vejez sin miedo, sin angustia por lo perdido, con una serenidad inquebrantable. ¿Es posible? Para los estoicos, no solo es posible, sino el mayor logro de la sabiduría. El estoicismo, filosofía nacida en la antigua Grecia y perfeccionada en Roma, propone un modelo de sabiduría práctica. El sabio es quien vive conforme a la razón y la virtud, independientemente de las circunstancias. Figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio dejaron enseñanzas que hoy resuenan con fuerza en un mundo lleno de incertidumbre. El sabio estoico cultiva el amor fati, el amor al destino. No busques que los eventos sucedan como quieres, sino quiere que sucedan como suceden, y vivirás en paz, decía Epicteto. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistirte al envejecimiento, lo aceptaras como parte natural de la vida? Esta pregunta invita a una reflexión profunda sobre nuestra relación con el paso del tiempo. La dicotomía del control es otra herramienta poderosa, distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios y acciones, y lo que no, la enfermedad, la muerte, el paso del tiempo. Un ejercicio práctico consiste en hacer una lista de preocupaciones y clasificarlas en controlables e incontrolables, trabajando solo en las primeras. La premeditatio malorum, o visualización de lo peor, es otra técnica estoica. Imaginar la pérdida de salud, seres queridos o comodidades reduce el miedo a estos eventos. ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que todo lo que temes ya ha sucedido? Esta reflexión puede transformar la manera en que enfrentamos la vejez. Quien practica estas enseñanzas no elimina el dolor, pero sí la resistencia a él. La vejez se convierte en una etapa de libertad interior, donde cada día es una oportunidad para ejercitar la virtud. En general, el sabio estoico tiene como características: una libertad como autodominio, es decir, alcanza la eudaimonía o felicidad mediante el control de sus juicios y la aceptación del destino conocido como amor fati. 2. Ecuanimidad, cultiva la apateia, ausencia de perturbación emocional, frente a lo externo, distinguiendo entre lo que depende de él, proaireticón, y lo que no. 3. Virtud como fin único, la sabiduría radica en vivir conforme a la naturaleza racional y en servir a la comunidad con justicia. Comenta cómo te sientes en esta etapa de tu vida. Comparte con tus amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. ¿Y si el secreto de la paz en la vejez no estuviera en acumular, sino en soltar? En el budismo Surevade, el Arhat es quien ha extinguido el deseo y la ignorancia, logrando el nirvana, el cese del sufrimiento. A diferencia del Bodhisattva, que pospone su liberación para ayudar a otros, el Arhat representa la sabiduría alcanzada mediante el óctuple sendero. La impermanencia, o anicca, es una de las enseñanzas centrales del budismo. Todo cambia, incluido el cuerpo. La resistencia a este hecho genera sufrimiento. ¿Qué apegos te costaría más soltar en la vejez? ¿Por qué? Esta pregunta invita a explorar nuestros miedos más profundos. La meditación vipassana, o visión clara, es una práctica esencial. Observar sin juzgar los procesos físicos y mentales permite entender que el dolor no es nuestro, sino un fenómeno que surge y cesa. Dedicar 10 minutos al día a observar la respiración, notando cómo cada instante es único y pasajero, puede ser un buen comienzo. La bondad amorosa, o mete, es otra práctica clave. Cultivar compasión hacia uno mismo y los demás, especialmente frente a limitaciones físicas, transforma la experiencia de la vejez. Que yo esté libre de sufrimiento. Que todos los seres estén libres de sufrimiento, es una frase que puede guiar este camino. La vejez ya no se vive como decadencia, sino como una oportunidad para profundizar en el desapego y la paz interior. En general, el Arhat budista tiene las características de una liberación del samsara. El Arhat ha extinguido el deseo y la ignorancia, rompiendo el ciclo de renacimientos. 2. Ecuanimidad, upekkha logra un estado de imperturbabilidad, libre de apego y aversión, gracias al cultivo de la atención plena y la comprensión de las 4 nobles verdades. 3. Sabiduría, prajna percibe la realidad como impermanencia, insatisfacción y el no yo. ¿Y si nunca envejeces, sino solo tu cuerpo? La tradición hindú tiene una respuesta radical.
En el Advaita Vedanta, el Jivanmukta es quien, aún en vida, ha realizado su identidad con Brahman, lo absoluto. Sabios como Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj encarnaron este estado, libres del ego, vivían en el mundo sin ser afectados por él. La autoindagación, o Atme-vichara, es una práctica central. Preguntarse, ¿quién soy yo?, ayuda a disolver la identificación con el cuerpo y la mente. ¿Qué queda de ti si eliminas todas las etiquetas, edad, roles, logros? Esta reflexión puede revelar nuestra verdadera naturaleza. El neti-neti, ni esto, ni aquello, es otro ejercicio útil. Ante un dolor físico, repetir, esto no es yo, esto no es mío, puede cambiar la percepción del sufrimiento. El karma yoga, o acción desinteresada, es otra enseñanza clave. Actuar sin apego a los resultados, incluso en actividades cotidianas como cuidar de otros o enfrentar enfermedades, transforma la experiencia de la vejez. La muerte pierde su terror porque el ser, o Atmen, es eterno. La vejez se vive como un juego, donde el cuerpo es un instrumento temporal. En general el Jivanmukta hindú tiene como características: una liberación en vida, realizar la identidad con lo absoluto, disolviendo la ilusión del ego. 2. Ecuanimidad, vive en el mundo sin ser afectado por él, como un loto en el agua. 3. Sabiduría, jnana, yo soy eso, conoce su verdadera naturaleza como conciencia pura. Recuerda comentar tu percepción en esta etapa de tu vida. Comparte con tus amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. ¿Qué pasaría si combináramos la razón estoica, la atención budista y la realización hindú? La receta para una vejez luminosa. La ecuanimidad es la base común de estos tres caminos. Los estoicos enseñan a aceptar lo inevitable, los budistas a ver todo como impermanente, y los hindúes a saberse más allá de las formas. La libertad se aborda desde distintos ángulos: libertad del miedo estoicismo, del deseo budismo, de la ilusión hinduismo. Integrar estas enseñanzas puede transformar la vejez en una etapa de plenitud. Un ejercicio integrador podría ser comenzar el día con amor fati y aceptación estoica, practicar 5 minutos de meditación al mediodía, observación budista y preguntarse por la noche, ¿quién experimenta este día? Autoindagación hindú. Al integrar estas enseñanzas, la vida posterior se transforma. Ya no es un declive, sino un horizonte de libertad, paz y sentido profundo. Como decía Ramana Maharshi, la felicidad no depende de lo que tienes o quién eres, solo de lo que piensas. ¿Listo para comenzar tu viaje? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.